Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Practitalks. Hoy estamos con el gran estimado Pierre Ríos, gran amigo mío, de Tu Brújula, que en el capítulo pasado nos contó cómo había iniciado en este mundo, no solo de empleabilidad y asesorar a tanto estudiantes como personas ya mayores que estaban buscando recolocarse o insertarse en el mundo laboral, sino que también lo hiciste a través de apalancándote de las redes sociales, ¿no? Donde has tenido resultados espectaculares. Creo que son ya más de 340,000 seguidores en TikTok. Totalmente. Más o menos, ¿no? Sí. Y hoy el objetivo es que Pierre, así como lo hace en sus asesorías, nos cuente parte por parte del proceso de selección desde cero, desde que el estudiante sabe que tiene que empezar a postular a vacantes hasta que termina siendo colocado. ¿Cuál es toda esa parte del proceso en el que tiene que vivir tanto el estudiante como el egresado, ¿no? Así que, Pierre, un gusto tenerte aquí de nuevo. El gusto es mío, Gustavo. De hecho, estoy muy contento nuevamente de estar acá en los Practitalks. De hecho, la vez pasada que estuvimos acá, estuvimos con Carolina y le dimos más que todo el pase a ella porque era una invitada de lujo que había que aprovechar en ese momento. Bueno, ya entrando específicamente a tu pregunta y yendo al meollo del asunto, cuando una persona está buscando chamba, Gustavo, de hecho tú lo sabes más que nadie, cuando son jóvenes estudiantes, están buscando sus primeras prácticas, lo que tiene que tener claro un candidato es tener mucha lucidez de a qué está aplicando. Ok. Ok, muchas veces pasa que tengo asesorados que son bastante jóvenes, estudiantes o practicantes pro que recién acaban de terminar y no han tenido la oportunidad quizás de hacer sus prácticas y no tienen claro ni siquiera dónde aplicar y eso es muy peligroso. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bastante genérico en el sentido de que nos permite responder varias cosas. Hay carreras, como te comentaba antes de arrancar el podcast, como ingeniería industrial, administración, estas carreras de negocios, ¿no? O ingeniería empresarial que son bastante versátiles, te permiten ir a diferentes áreas. A veces yo converso con los jóvenes y me dicen que ellos estudian administración de empresas y están buscando prácticas en administración. Pero administración junto a ingeniería industrial deben ser las dos más versátiles y junto a ingeniería empresarial. Las famosas generalistas. Las generalistas, ¿no? Te Ok. llevan a áreas, por ejemplo, de recursos humanos, marketing, logística, finanzas, planeamiento, ¿no? Para los industriales inclusive pueden, no solamente se quedan en el corporativo, sino también van a planta, manufacturas, esos son unos monstruos. Y mucha gente se burla de los industriales, dicen que son administradores con casco. Pero yo que leo los chats y los hates, al fin y al cabo, el ingeniero industrial termina siendo gerente de muchos de estos ingenieros Claro. técnicos que se burlan de ellos. Esas cosas que se leen en redes, Son- es un son secreto a cosas que voces, ves, ¿no? claro. Gustavo, nadie está tirando hate a nada acá. Sí. ¿No? Entonces, entendiendo ello, cada área en este tipo de ejemplos tienen ciertos requisitos, ¿no? Entonces, muchas veces los candidatos llegan a postular sin saber que, por ejemplo, para un área de logística, finanzas y planeamiento, hay ciertos skills claves que debes de tener técnicos. Por ejemplo, tener un Power BI a nivel intermedio avanzado, que te va a ayudar para postular a cualquiera de esas áreas. Un SAP también, que es un ERP importante, obviamente en el módulo acorde al área a la que está aplicando. Ya, por ejemplo, a gente que hoy en día se está yendo a Data Scientist, ¿no? A Big Data, Data Analyst, el tema de Python, SQL, que también se extrapola a otras áreas, por ejemplo, como inteligencia comercial y demás. Y estamos hablando de un espectro enorme y la gente dirá, ¿de qué está hablando este pelado? ¿No? Mucha información, pero es real. O sea, si hoy en día un estudiante no tiene claro hacia dónde está yendo, no sabe mínimamente los requisitos, está perdido. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de carreras que no son estas herramientas ni estas generalistas? Por ejemplo, un abogado, por ejemplo, un psicólogo. Tiene que tener claro hacia dónde está yendo también. Si un psicólogo, por ejemplo, tiene que definir que si va a organizacional es totalmente distinto a la clínica, ¿no? Correcto. Es totalmente Correcto. distinta a la educativa. Y si va a la organizacional, hablando de psicología, tienes el área de reclutamiento y selección, tienes el área de capacitación y desarrollo, tienes el área de clima y cultura, Exacto. donde te piden ciertos skills, ¿ok? Algunos transversales, como los Office y las herramientas estas, ¿no? Técnicas que puedes utilizar, y también otros conocimientos per se que deben tener. Entonces, en líneas generales, ¿a qué quiero llegar? El estudiante o el joven profesional tiene que hacer su tarea y revisar en las diferentes plataformas y portales donde puede encontrar vacantes de empleo en base a lo que ellos están buscando. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar información de vacantes? Las bolsas laborales comunes que existen en el mercado, hay un montón, por darte alguna, ¿no? Boomerang, Computrabajo, Indeed, Labor, y han salido una barbaridad. Las bolsas de sus propias universidades, algunas mejores que otras, ¿no? Han salido hoy en día nuevas plataformas que concentran, ¿no? La mayor cantidad de vacantes y que ayudan mucho a estos jóvenes que a muchos de ellos lo desconocen. Por ejemplo, tú creaste tu propia bolsa laboral, que es un sistema Correcto. integrador muy potente, que es Practimatch, Sí, ¿no? nosotros, o sea, más que darle, digamos, el trabajo al estudiante que esté postulando vacante por vacante, lo vimos del otro lado y ahora hacemos que cada puesto que nos llegue directamente al estudiante de forma proactiva. O sea, ya no es
el estudiante buscando las oportunidades laborales, sino es el puesto llegando al talento, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es un tema no menor. ¿Por qué? Porque eso no existía antes. Estas nuevas iniciativas, por ejemplo, de startups como las que tú haces, que le favorecen la vida, en verdad, a los estudiantes y a los jóvenes recién egresados, ¿ok? Es algo que los chicos deben aprender, deben conocer, ¿ok? Y les va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer hacia dónde estoy yendo, cuáles son los requisitos? Porque si no tengo claro cuáles son los requisitos, ¿cómo voy a formarme para ser atractivo en ese puesto? Ahora, si estamos hablando de personas que buscan prácticas, lo más probable es que exista, yo diría, un 60-40, 60% de chicos que no tienen experiencia y 40% de chicos que sí tienen experiencia. Okay. Y acá viene el primer, no sé si mito urbano que dicen, oye, yo estoy buscando prácticas y me piden que tenga 2 años de experiencia, te dicen. Clásico. ¿Hasta qué punto eso es Ese es verdad clásico, o es sí. mentira, Gustavo? Yo creo que eso es relativo. Quizás ahorita no tenemos el momento, pero les pido que nos están mirando, que hagan el ejercicio y que entren a Google más, tal cual, Google más empleos y pon practicante del área a la que tú quieres ir. Y mira, de 10 vacantes, ¿cuántas te piden experiencia? Te aseguro que solamente 2 o 3 te piden experiencia. ¿Tú crees que son Yo tan creo pocas? que es 70-30, 60-40. Yo creo que el ratio también puede estar por ahí. O sea, no me parece algo tan alocado, pero igual creo que estos puestos suelen ser mucho más exigentes y quizás escapan de este grupo de prácticas, ¿no? O sea, ya deberían ser puestos quizás considerados para analista con un salario de analista quizás, o un ¿no? asistente. Pero también existe un tema de que hoy en día, a ver, ¿cuál es la diferencia? Buen punto que tocas y vamos a hacer un paréntesis de lo que estamos hablando para volver al punto. ¿En qué diferencia un practicante pre con un practicante pro, con un auxiliar y con un asistente? La verdad que entre el practicante pre y pro son las horas de trabajo. Uno es 6 horas y los otros son 8, ¿verdad? Okay. El practicante pre y el practicante pro. Ahora, ¿en qué diferencia es un practicante pro de un auxiliar o un asistente? De nada. Hacen la misma chamba. ¿Tú crees que deberían existir las prácticas profesionales? Yo creo que las prácticas pro y pre son fundamentales para poder meter al candidato a una experiencia, ¿no? Sumergir una experiencia, por lo menos de conocer lo que es un corporativo. ¿Y por qué no que sea de frente? O sea, en lugar de un practicante pro, ¿por qué no sería directamente un analista, un auxiliar, un asistente? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque va a depender mucho también lo complejo que puede ser el puesto o el área a la que tú vas, ¿no? Es verdad. Por ejemplo, a ver, yo tengo a alguien que no tiene experiencia y lo voy a mandar al área de SOMA a ver trabajos de altura, a que me haga una auditoría, a ver condiciones subestándares. No, porque no es que lo tengo que contratar porque tiene ese analista, hermano, pero no tiene ni idea de lo que se muere ahorita un muchacho, no tiene los arneses, no ha desarrollado skills también en blandos, por ejemplo, de cómo dar un feedback a un obrero, por ejemplo, un operario, y decirle, oye, ¿sabes qué? Ponte tus CPPs. Ese tipo de etapas se tienen que quemar en las prácticas pre y en las prácticas pro. ¿Por qué? Porque las prácticas pre y las prácticas pro, como los comentó en su momento Carolina, están en una etapa formativa y es acá donde tú no tienes responsabilidad. Para los que trabajan y también están viendo seguramente este podcast, que un analista o un coordinador o un supervisor le diga, no, lo que pasa es que la culpa fue que el practicante no hizo esto. Yo como jefe no puedo permitir que tú, analista, me digas, es que el practicante, te digo, Gustavo, hermano, el practicante está formándose, amigo, el que tiene la culpa eres tú. Tú debiste validarlo. Ya, entonces, ese tipo de responsabilidades no se la podemos achacar tan rápido a alguien que es muy joven. Ahora, pero ¿qué cosa? ¿Cómo le sacamos la vuelta a esa situación? Hazte varias prácticas pre. Hazte 2, 3 prácticas pre para cuando acabes la carrera ya no te saltas el practicante pro, te saltas el auxiliar y directamente puedes pasar un asistente o un analista junior. Claro, ahí tú tienes 2 opciones, ¿no? Tienes la opción de que te contraten en la empresa en la que ya estás practicando. O sea, eres un practicante pre, esperas graduarte y pasas a ser analista, asistente, auxiliar, etc. O la otra es, terminas tus prácticas en una empresa, ya tienes como, digamos, experiencia laboral y empiezas a apuntar una vez que te gradúes a puestos ya de analistas o de asistentes, ¿no? Totalmente. O sea, las prácticas profesionales quizás, ¿en qué espectro estarían? ¿En aquellos que se gradúan y todavía no han tenido la oportunidad de tener es una muy buena pregunta la que haces. Yo creo que la práctica pro es fundamental para aquel joven que ha terminado la carrera y no ha hecho prácticas pre. Ok. El que no ha hecho prácticas pre, si termina la carrera, va a tener que enfrentarse en el universo
de empleabilidad con la gente que ya tiene experiencia, porque si no existieran las prácticas pro, el que terminó la carrera postularía a auxiliar, asistente y no más, porque analista ya es una posición más arriba. Entendiéndose que es practicante practicante pro, auxiliar, asistente, analista, coordinador, supervisor en la misma línea, jefe, en algunos casos subgerencia y una gerencia, ¿no? Ya. Entonces, las prácticas pro están ¿para qué? Para aquellos jóvenes que no han terminado su carrera, pero no tienen experiencia y tienen que enfrentarse entre estos chicos y no enfrentarse a los que ya tienen experiencia. Por eso yo sugiero, y lo sugerimos también con Carolina aquella vez que vino, que si no has terminado tu universidad y no has hecho nunca prácticas pre, trata de no titularte, porque si te titulas perderías el beneficio al tener un grado académico mayor de poder hacer tus prácticas pro, y ahí sí te tienes que ir a la jungla a postular un puesto de asistente o auxiliar donde te piden mínimo 6 meses o un año de experiencia. Es lo que te iba a decir, o sea... Y son muy a rajatabla con ello. Sí, o sea, graduarte sin tener experiencia laboral ya es bien grave. Es grave, o sea, gravísimo. Te va a jugar bastante en contra en tu... Pero hay un tema, mira, justo ayer he tenido un coachee que está estudiando en una universidad muy conocida, de estas grandes que existen, y me comentó que se le estaba en 10º ciclo. Mi hermana también es de esa casa de estudio, que no voy a decir que casa de estudio es, pero es una casa de estudio muy importante, de todas maneras. Yeah. Y me dijo, Pierre, yo hasta el último ciclo no puedo hacer prácticas porque la universidad no me lo permite por un tema de horarios. No me ayuda la universidad por un tema de horarios. Por ejemplo, está en 10º ciclo y llevas cursos 3 de la tarde, o no, a otro a las 4, y no hay manera. Entonces ya desde ahí la universidad a veces, importante, porque muchos de los que me escuchan están pasando una situación similar, no les permite hacer las prácticas, Doc. Claro. ¿No? Entonces, una cosa es que tengas un día el horario partido, ¿no? Y por ahí la empresa te dice, bueno, ya recompensas mañana, pero 3 días a la semana, Doc. Que igual encima lo complicas al estudiante si es que su trabajo es presencial, ¿no? Porque que la mayoría son presenciales. Que la mayoría son presenciales. Le partes el día y lo vas a tener que hacer gastar doble en pasaje o en taxis o en cualquier medio de transporte que tome para que se vaya en la mañana, luego corta y luego vuelve en la tarde. Tal cual. Bueno, en este tipo de cosas, al fin y al cabo, a ver, acá me voy a ganar un comentario antipopular, ¿ok? Impopular. Yo creo que uno cuando está joven está con mucha fuerza, está con mucha energía, y si demandan, yo me acuerdo que, hermano, en los últimos ciclos cuando yo trabajaba y estudiaba, yo estaba en la Universidad de Lima, ¿no? Es mi alma mater. Yo tenía clases de 7 a 9 de la mañana. Salía 10 minutos antes, le pedía a mi profe, ya sabía, algunos profes también son malulos, ¿sabes? La lista la toman al último, qué malo. Malo. ¿Ok? Y de ahí volaba a mi chamba. En esa época yo trabajaba en unas empresas que trabajan por ahí, por Santa Anita, bueno, trabajé en varias. Estudiaba hasta las 5, trabajaba hasta las 5, volaba mis clases de 6 a 10 o 10 y 15, dependiendo, y ese era de lunes a viernes, tenía clases los sábados. Claro. Entonces, a mí me encantaba dentro de todo, porque para todos los jóvenes que nos están viendo, el hecho, a ver, ¿qué es lo que anhela un joven hoy en día? Tener tu photocheck, venir con el polito Piqué. Es verdad, ¿no? Yo he visto a varios chicos en la universidad llegando con su photocheck, orgullosos, bien vestidos. Para los que están estudiando, llega un ciclo que es el sexto, séptimo, y tú ves a la gente que entra y ya tú sabes que está practicando ese pata, claro, esa chica. Y tú lo anhelas, ¿ok? Sí, te ponen en otro nivel en ese ciclo. Nivel, claro, te ponen en nivel olímpico. Es como que yo ya estoy es un club trabajando, ¿no? Ya es un club, y luego empieza, y cuando en una empresa más rimbombante estés, tienes el photocheck afuera para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo lo vea. Aquí. Claro. Sé que es gracioso lo que digo, pero sé que muchos de los que nos ven quieren eso. De todas maneras. ¿No? Entonces, ¿pero cómo podemos llegar a eso? Y volviéndolo a la primera parte, ¿no? Conocer a dónde estoy postulando. Porque si yo no tengo experiencia, ¿ok? Yo no tengo experiencia y quiero ser atractivo en el mercado, si el aviso de trabajo me pide conocimientos técnicos avanzados, los tengo que tener para poder plasmarlos en el currículum, ¿ok? Otras cosas para los que no tienen experiencia, métanse en actividades extraacadémicas o voluntariados. Chicos, eso es fundamental, porque lo peor que le puede pasar a un candidato es que recién en 10º ciclo se entera que necesita Excel avanzado, que necesita inglés avanzado, que no tengo voluntariados. ¿Qué va? Eso va a ser un currículum pues, de que no llega ni al 3/4 de hoja. Y no se ve para nada bien. No se ve atractivo. ¿Por qué yo le tengo que dar la oportunidad a un chico que no está preparado por encima de otro que no tiene experiencia, pero está totalmente preparado para ello? Entonces, volviendo ya al punto ya inicial y para poder ir entrando a la estrategia, nosotros necesitamos un currículum óptimo, que tenga un formato Harvard hoy en día, ¿ok? Que es este formato en blanco y negro, ¿no? Que tenga palabras clave. Las palabras clave salen específicamente de los avisos laborales. Ayúdense mucho de la inteligencia artificial. Eso ayuda muchísimo, o de plataformas como Practimatch, por ejemplo, que te ayudan muchísimo a poder hacer match con la vacante, y eso es importantísimo, ¿ok?
y plasmar todos los conocimientos que tengas, pero todos los conocimientos que sean relevantes para la posición. Nadie quiere saber tus hobbies, pero sí quiero saber qué actividades académicas has hecho. Claro. Para los que tienen la oportunidad de ir a los Work and Travel, no sé si existe todavía este Sí, sí. modelo, amigos, háganlo, eso es fundamental. Ujú. Si yo estoy pidiendo inglés avanzado y tú me dices que tienes tu certificación CFE, lo que tú quieras, pero aparte te has hecho 2 Work and Travel, espectacular, hermano. Yo sé que por lo menos inglés intermedio alto lo tienes. Ya me Claro. estás validando. Es verdad. Eso es muy importante dentro de la búsqueda de empleo, que los chicos hoy en día no lo toman en consideración o creen, o se enteran muy tarde también, Gustavo. Ese es otro tema. Se enteran muy tarde. O sea, que empiecen a generar ya medio experiencias a través de actividades extracurriculares que refuercen sus habilidades blandas, Exacto. que refuercen otras capacidades, también otro tipo incluso de habilidades técnicas también, desde el primer ciclo. O sea, no tienen que dedicarse solamente a estudiar. Yo diría, buen punto, no sé si del primer ciclo. Yo creo que un estudiante, bajo mi experiencia y bajo no solamente como estudiante en su momento, sino como asesor de carrera, Ujú. yo creo que el estudiante se tiene que sacar el ancho, como se dice, ¿no? Hasta el quinto ciclo. El quinto Ya. ciclo, experimenta tu vida universitaria, haz networking si puedes, ¿no? Anda a los espacios sociales, disfruta de tu universidad. Lo que sí te recomendaría que en esos caminos hasta el quinto ciclo, un estudiante sí tiene que ir llevándose un cursito, por ejemplo, a quinto ciclo tú tienes que tener Excel avanzado. Tú Ujú. en quinto ciclo tienes que estar ya en inglés avanzado por no terminar tu inglés, para que lo termines en el sexto ciclo. ¿Por qué? Porque la mayoría de vacantes, cuando te piden prácticas, te piden de sexto o séptimo ciclo en adelante, Ujú. Correcto. ¿no? En esta primera etapa, del primer ciclo a quinto ciclo, yo recomiendo que vayan desarrollando sus skills para que ya sean competitivos y rápidamente hagan muchas prácticas y vayan al escenario que dijimos nosotros, Sí. ¿no? Segundo, a partir del cuarto, quinto, sexto, involúcrense en actividades, porque también, Gustavo, es fácil decirlo. Tú tienes 23, 24 años, creo, 23, ¿no? 23. Tú eres un chico atípico, pues. O sea, muchos jóvenes a tu edad todavía no han desarrollado habilidades sociales, están todavía muy tímidos, Ujú. pero que esto queda ya como una ley. Cuarto, quinto, sexto, empiecen a llevar actividades extraacadémicas, voluntariados. Váyanse a hacer sus walk and travel en la medida que puedan, ¿ok? Si es que no tienes experiencia. Y otra cosa es más importante que eso, porque hay algo que es más importante que ello. Porque a ver, te voy a dar un ejemplo. Yo impulso la empleabilidad de muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de hacer actividades académicas, porque en verdad yo nunca hice actividades académicas, hermano. Nunca. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? Me lleva al chompiras, como se podría decir, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué voy a estar yendo a esto? No, apenas vengo a la universidad voy a estar yendo que aquí, que acá, que estoy en trica, en tal curso, hermano, voy a estar haciendo el congreso. Claro, yo lo miraba así, porque hoy en día pues, era inmaduro y era inconsciente, desconocía, Claro. ¿no? Hay gente igual que hoy en día tampoco lo prioriza. Tampoco lo prioriza. Y quizás no es necesariamente por que ellos no quieran priorizarlo. También hay bastante desconocimiento También de la hay un importancia montón de que la esto, importancia, que esto tiene totalmente. cuando llegas a tu séptimo, octavo ciclo y Séptimo, empiezas a octavo buscar ciclo. Exacto. vacantes. Y yo creo que, y ahí viene algo que hace la diferencia. Pierre, ¿cómo haces tú para recolocar a muchachos que están en octavo ciclo y no han podido tener experiencia, tampoco tienen actividades académicas y no tienen el perfil para hacerlo? Formación complementaria extra. ¿A qué me refiero? Si tú vas, por ejemplo, a un área de marketing y estás yendo al área, no sé, de trade marketing, Ujú. que es las activaciones en el punto de venta, esta parte de ahí, pues lleva que en tu currículum en formación académica complementaria diga Universidad Pepito de los Palotes y estudiante tal ciclo. Ok. Instituto de Idiomas, inglés a tal nivel. Y lleva otros cursos extras. No digo que hagas el diplomado en la ESAM, pero lleva un curso, no sé si se permite, si no me mutean, por ahí Udemy, Coursera, Ajá. y por ahí estas plataformillas, ¿no? De Claro, un curso claro, que te dan- de 6 horas que te cuesta 35 soles. Y ya aparece en tu currículum. Aparte de estudiar marketing y tener inglés avanzado, tengo un curso en Udemy de gestión de trade marketing. Luego tengo otro cursito que me costó 40 soles que dice retail management, porque te Ujú. está yendo el retail. Entonces, cuando yo empiezo a ver tu perfil de tu currículum, que no tiene voluntariado, que no tiene actividades extraacadémicas, pero veo que tienes a nivel técnico muy alto tus skills de Power BI y Excel, los que te piden el puesto, y aparte complementas con formación fuera de la universidad. ¿Y por qué te digo fuera de la universidad? Porque muchos chicos me dicen, pero es que ese curso de trade o de visual merchandising ya lo he visto ya en octavo ciclo. No, porque para las empresas eso es pregrado. Tú deberás hacer un curso extra para que en tu currículum empiece a sumar. Ese es un trucazo, ¿ah? Sí. Ese es un trucazo que la gente no lo toma y se los recomiendo a los que no tienen experiencia. Y para los que tienen experiencia, la misma estrategia, solamente que para su buena suerte de ustedes van a poder aterrizar su experiencia con funciones y logros. Pierre, pero yo he tenido experiencia trabajando no en una empresa grande, sino en la empresa de mi tío, sino en el, Eso te el iba a preguntar, emprendimiento de justo. mi papá, Sí. ¿no? Hermano, hazlo, ármalo.
pon una buena nomenclatura, responsable de adquirir los procesos de compra. Sí, pero solamente compramos 3 cositas, pero tú ponlo, hermanos. Me dejo entender, tú ponlo. Para eso existe el ChatGPT que te puede ayudar, o para eso existe Practimatch, o tu brújula que te pueden Que te también pueden asesorar ayudar, para claro. ello. ¿Ok? Nosotros Y- ahí, como parte de Cherry, creamos, te conté, creo, nuestra herramienta con IA que te crea tu CV, como Ah, si llenaras un formulario. O sea, ahora es incluso mucho más fácil porque el estudiante de forma intuitiva puede responder preguntas y se va poniendo en un formato Harvard de forma mira. automática. O sea, poco a poco me vas a canibalizar el No, negocio. no, 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 ni pero por va. eso tenemos una alianza, ¿no? Ya, si Claro. Yopi se me canibaliza, ya. Accionista de Practimatch. Escúchame, entonces esto es importante, ¿no? Para el que tiene experiencia. Ahora, para que dejo un tip. Ujú. El único multiverso donde alguien sin experiencia le gana a alguien con experiencia es en el de los practicantes. Señores, yo les aseguro, y la gente dirá, está habla tonterías, no se nota que no saben. Hagan el ejercicio, entren ahorita a Google Empleos y pongan practicantes de sus áreas. Y les aseguro que 6 de cada 10 puestos no te piden experiencia. Dice, en algunos casos, deseable, que no dice indispensable. Y es verdad, pero ahí qué tanto cambia, ¿no? Porque las empresas pueden colocar deseable, pero nosotros hemos tenido casos en los que realmente no era necesario y efectivamente ganó una persona, o sea, ganó me refiero, se quedó con el puesto una persona que no tenía experiencia previa, pero a veces puede que lo pongan deseable, pero en realidad sí empuja bastante la aguja, digamos, A ¿no? ver, mira, es que mucho va a depender, eso es algo que no tenemos nosotros, bueno, el candidato en general, no tiene la sartén por el mango, ¿no? Y él no puede saber si lo que quiere la empresa al fin y al cabo, porque no van a, si lo ponen es porque lo desean. Ujú. Yo creo que las empresas hoy en día cuando ponen indispensable es porque se necesita, y si ponen deseable es porque sería un plus. Pero, por ejemplo, este que te piden un plus, va a depender qué tipo de skill sea. Por ejemplo, si tú Ok. ves que si te piden Excel avanzado deseable, es un deseable que es prácticamente indispensable. Ujú. Pero si te dicen conocimientos de elaboración de presupuestos deseable, para alguien que está en sexto, séptimo, octavo ciclo, cuando te pidan eso, amigo, y tú no lo tienes, ¿qué deberás hacer? Tener un cursito extra que diga, ah, ya, él no tiene experiencia en esta parte, pero acaba de hacer un curso en tal lugar donde ha visto gestión de costos y presupuestos para la toma de decisiones estratégicas. Buenazo. Ujú. Ahora, si tú eres alguien de tercio, quinto, décimo superior, también te ayuda un montón porque eres un alumno Destacado. destacadísimo y Claro, te obviamente sirve. eres un muchacho que es muy competitivo. Hay que tener el décimo ciclo, décimo superior, Superior. hasta el décimo ciclo. Sí, Hermano, es una batalla de todo el tiempo. es correcto. No, no te puedes relajar. Te hablo en serio, ¿ah? O Y sea, hay empresas que descartan, o sea, mandatoriamente por eso. Te dicen, nosotros no vamos a aceptar a alguien que no sea tercio superior. programas trainee te descartan muchísimo de eso. Es verdad, he escuchado bastante Los de... programas trainee o los programas, sí, los trainee específicamente, Ujú. por lo general piden de tercio, quinto o décimo superior. Es parte del perfil específicamente. Correcto. Porque tú sabes que el trainee tiene, a diferencia de un practicante común y silvestre, tiene otra ruta, ¿no? Ujú. A veces el verdadero trainee en empresas importantísimas que trabajan, por ejemplo, con ustedes en Practimatch, Ujú. ¿no? 6 meses estás en un proyecto con un área, si apruebas, te pasan a otro más, Correcto. ¿no? 6 meses más, y luego te contratan como analista directamente, con Sí. una banda de 4 lucas, ni siquiera de 3, que es la banda intermedia de un analista, por encima de alguien que tiene 3, 4 años de experiencia afuera. ¿Por qué? Porque son los futuros líderes que van a estar en ese Claro, puesto. es la cantera. Es la cantera. Sí, Es la Masía del Barça, si le quieres decir, ¿no? Pero es eso, es verdad. es verdad. Entonces, Sí. si tú no, Pierre, pero yo no soy décimo superior, no postules ahí, pues, hermano. O postula, No. postula, pero no te hagas muchas expectativas. Y eso es algo que es impopular, pero la gente dice, uno necesita tener una estrategia de recolocación consciente. Uno tiene que ser muy consciente de lo que tiene. Mira, yo, por ejemplo, les voy a decir algo. A mí me hubiese encantado hacer un programa trainee, hermano, en la universidad. Nunca pude porque cada vez que postulaba yo rebotaba. Y no estoy hablando dentro de mi complejo, estoy hablando de yo he sido reclutador por años y sé lo que estoy hablando, sé por qué no me escogían. Ujú. Y yo me hacía muchas ilusiones de que algún día lo agarré y seguramente, y eso me generaba una ansiedad innecesaria porque yo no era consciente de hasta dónde podía llegar en ese instante. Luego Ya. uno recupera el tiempo, ya uno en la chamba se mueve, genera contacto, se va preparando, es mosca, pim, 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 ya tú mismo eres, pez en el agua. Pero en ese momento uno tiene que saber manejar su nivel de expectativas para poder tener también una paz mental. Si no, te vas a frustrar y vas a creer que todos los procesos de selección son iguales. Si tú ves que no puedes a un programa trainee, postula a unas prácticas entonces, donde no te pidan ser tercio superior, en una empresa importante. Ahora, si tú ves que por la universidad de donde sales las razones por las que fuesen no te llaman a empresas grandes, volteemos y miremos empresas intermedias o un poco más pequeñas. Claro. Y en algunos casos, MIPES. Lo que necesitas es horas de vuelo. Chicos, en el camino
todos recuperan el tiempo al final. Si no, no hubiesen jefes, coordinadores, no lo dejen eso todavía, de jefes y coordinadores de todas las universidades, señores. Hay de universidades más económicas, de universidades no tan rimbombantes, otras que están en los top, pero siempre van a tener la oportunidad. Lo que tú no puedes dejar de hacer es tener experiencia. Y ojo, todos antes de tener experiencia no teníamos experiencia. Así que eso de que a todos les piden 2 años de experiencia, ese es un caballito de batalla que yo no digo que no exista, pero por favor, sácatelo de la cabeza porque ese va a ser tu barajo, brother, cada vez que no consigas chamba. Y sabes, creo que como tú mencionas, el mercado de practicantes al menos es mucho más sencillo cuando tú quieres saltar de un lugar a otro que no necesariamente tienen mucho que ver. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que yo primero trabajé en temas de transformación digital, ¿no? En un sector financiero. Luego salté a ventas de consumo masivo. Luego regresé y trabajé en Venture Capital en una empresa como bastante pequeña. Y luego terminé trabajando en algo más tech, ¿no? Y eso, o sea, lo último ya fue como trabajo de analista, digamos. Pero Claro. todo lo anterior había sido de practicante. Creo que las prácticas son la oportunidad perfecta para que el estudiante pruebe de todo. Exacto. Porque ahí realmente vas a ver, oye, me gusta esto, no me gusta esto, y cambiarse más adelante, Es muy difícil. mucho más difícil. Es muy difícil. Y muy bien lo que has dicho, Gustavo, en verdad, lo que acabas de mencionar, que es un tema muy relevante, diría yo, porque por eso es importante desde el 6º ciclo empezar a hacer prácticas, chicos. Porque te permite, si no te gustó RH, me voy a logística. Si no me gustó logística, me voy al planeamiento. Por ejemplo, tú que pasaste por tantas áreas y al final descubriste, ¿no? Tu vocación de cierta manera y por dónde has querido moverte. Tú has decidido ahora ser un emprendedor, ¿no? Un Claro. joven, ¿no? En una startup. Obviamente no todos van a poder hacer eso en un principio, porque no todos pueden, ¿ok? Pero este es el momento para experimentar. Y como dice él, ya cuando estás en un área, por ejemplo, alguien que está en recursos humanos es un analista, ya tiene 4 años de experiencia. A ver, ándate a logística. Imposible, amigo. Disculpa la verdad, pero al que me diga que es verdad, muéstreme 10 casos en un año que hayan podido haber asesorado a alguien que lo han pasado de recursos humanos a logística. Difícil. Difícil. Lo que sí puede haber son áreas primas. Por ejemplo, tú puedes ¿Cómo estar así? en planeamiento financiero y te puedes mover a planeamiento comercial. O Claro. a business intelligence. ¿Ok? Claro. Por ejemplo, tú puedes estar en el área de... Si tú estás en logística, por ejemplo, y estás en inventarios, en una zona dura, almacenes, ¿cómo? Y me digo, pues yo quiero ir a marketing o comercial. Hay una ruta más larga. Te vas, por ejemplo, luego a compras, que es el área de logística, se parece que más conexión tiene con el área de comercial, y luego de ahí saltas seguramente a un área de trades, ¿no? Pero te va a demorar, no va a ser de un día para otro. Porque sabes que yo he visto, o sea, como practicantes, personas que estudian Derecho y terminaron trabajando en ventas, terminaron trabajando en sostenibilidad, terminaron trabajando en áreas que no tienen nada que ver con su carrera, Claro. pero que como arrancaron jóvenes, o sea, verdad. terminaron practicando en ese... Pero bueno, siendo abogado sí puedes ir a trabajar en sostenibilidad, pero siendo abogado ir a ventas, lo que pasa es que en el área de ventas, para cerrar esta parte, en el área de ventas tienes que vender, hermano, sea de la carrera que seas. Y si Claro. tú vendes, te van a amar. Pero tú puedes ser el ingeniero comercial, puedes tener la maestría en Harvard o en el MIT de gestión comercial, lo que tú quieras, hermano, pero si no vendes o no aplicas hablas de ventas, ¿no? Claro, no, claro. no de comercial, porque Exacto. comercial también es un back. No, si no vende, chao. El Key Account Manager, el Account Executive, el Sales Executive, el On-Trade, no sé qué, Executive que hay y demás. No es que todos sean ingenieros empresariales, No, es administradores. el que tiene venta. Y el que vende, hay que vende. ser buen vendedor, ¿ah? O sea, Buenísimo. no cualquiera vende, ¿ah? Y aprovechando que estamos hablando de ventas, ya para cerrar esta primera sección de estrategia y CV, Ajá. pasemos a la parte en la que tú tienes que venderte en el proceso de selección, Muy bien. ¿no? Que es las entrevistas, los assessment centers, las dinámicas grupales. ¿Cuál, por ejemplo, es el que tú dirías el hack para triunfar? Empecemos por primero los assessment centers. Ok. Antes de pasar eso, chiquitito, Ujú. si te quieres vender en el mercado laboral, va a ser muy importante que tú primero tengas una buena reputación en una red importante como LinkedIn. ¿Ok? LinkedIn va a Correcto. ser tu mejor amigo, LinkedIn va a ser tu mejor aliado en este caso, te va a permitir a ti tener exposición y acercarte directamente a los reclutadores y a las vacantes de trabajo que hayan. ¿Ok? Tener una buena imagen profesional en la red, ¿no? Eso va a ser fundamental, amigo, fundamental. Ujú. Ahora, ya entrando a tallar, porque después del currículum y del perfil de LinkedIn, eso te permite a ti ir recién a un proceso de selección. Sí. Y lo más probable es que para los profesionales juniors, como practicantes, pro, asistentes analistas, el primer filtro va a ser una dinámica o un assessment center. ¿Ok? Ujú. Acá lo que uno tiene que hacer,
llámese para prácticas o para gerentes, para lo que fuese, es tener habilidades blandas, comunicativas y sociales. Porque si tú vas a ir a una dinámica de grupo, a ver, primero que nada, ¿por qué te invitan a una dinámica, a una entrevista? Porque te quieren conocer. Porque, amigo, si no, solamente utilizaríamos los CVs para contratar y ese no es el medio del asunto. Queremos ver tus skills. Entonces, si te invitan a una dinámica de grupo es porque quieren ver cómo tú te comportas en una dinámica grupal. Lo último que tú puedes pensar es decir, no, hermano, yo chambeo, que con mi chamba yo hablo, no, yo cuando hay mucha gente, la verdad, no sé, me palteo. Ya, si estás pensando de esa manera, tus posibilidades de conseguir prácticas o en una empresa importante o un empleo va a ser bien, bien baja. Así que mucho cuidado con ello. Así que lo primero que yo diría sería la capacidad de comunicarse en equipo, trabajar en equipo, comunicación asertiva, mostrar liderazgo, porque las dinámicas de grupos tienen unas rúbricas. Llámese la dinámica. ¿Qué evalúa una dinámica grupal? Evalúa comportamientos positivos y comportamientos negativos. Por ejemplo, te hacen una dinámica. Puede ser lúdica o técnica. ¿A qué me refiero? La lúdica es que te ponen, están en una isla y se va a hundir el bote, ¿no? Y tienen que sacar algunos elementos que hay en el lugar, ¿no? Y te dan una lista de 15. Son 6, 7 personas que van a hacer esta dinámica. Pónganse de acuerdo y demás. Ya ahí es una guerra de quién dice sí, quién dice no y demás. ¿Y con qué rol te dan? ¿Con qué también? rol te dan? Esa es una dinámica lúdica. Otra Claro. dinámica lúdica. Están en una isla y tú eres la prostituta coja, tú eres el mercenario que tiene sida y van a repoblar el mundo. Es que esas son las dinámicas grupales. A mí una vez me tocó, o sea, en esta dinámica habían, ponte, 10 personas y me tocó ser como un cobrador de micro que se acababa como el mundo y teníamos que entrar a una isla y yo tenía que convencerlos que con mi trabajo íbamos como a poder sobrevivir. No te tienen que matar. Por encima, no me tienen que matar. Exacto. Por encima de, por ejemplo, habían, no sé, doctores, habían científicos. Claro, gente que aporta mucho más. Y es que en verdad ahí uno ve como su capacidad de... Tus reflejos, tus recursos, porque todo tiene argumentos. Yo argumenté bastante bien, o sea, por qué yo debía quedarme teniendo el rol que tenía. Claro. ¿no? Y fue una de las razones por las que me terminaron seleccionando. Pero, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a personas que son introvertidas y no tienen estas habilidades blandas tan desarrolladas o esta como capacidad de reacción o de improvisación que igual afrontan estas partes de los procesos de selección y quizás no les va tan bien? Mira, buen punto. A ver, primero hay que ver la causa raíz específicamente de por qué son así esas personas, ¿no? A ver, yo soy administrador de carrera, no soy psicólogo, pero bueno, trabajo en un área donde tengo colegas que son psicólogas y en verdad te enriquecen muchísimo con sus comentarios y demás. Primero que nada, el candidato que es de esa manera, primero es una persona introvertida porque no tiene mucha vida social. Si no quieres invertir en un taller de impro, en un taller de clown, en un taller de liderazgo y habilidades blandas porque no lo ves por conveniente, porque no tienes los recursos, volvemos al punto inicial. No te estás preparando. No solamente no estás preparando, sino el tema es involúcrate. Anda a actividades extraacadémicas y voluntariados. Si eres manda a una iglesia, no sé, pero involúcrate con personas. No hay, yo te pregunto, ¿cómo desarrollas habilidades? Amigo, tú es una cosa muy clara. Para los que, cuando tú vas a cortejar a una chica, un chico, el que fuese, ¿por qué hay unos que tienen más ética que otros? Porque tienen más experiencia que el otro, pues hermano. La experiencia te desarrolla skills. Claro. Si tú no tienes exposición, vas a una clase, sin ya, no, pero Pierre, bueno, entonces en tus clases, sé el que expone. Pero exponte a situaciones en las que tú vas a tener que romper esos gaps. Tu comodidad. Tu zona de confort, para poder empezar a desarrollarlo. Ahora, si tú no quieres esto, métete a un taller de clown, métete a un taller de impro, donde vas a poder tener la oportunidad de desarrollar este tipo de skills. Pero ponte mosca, pero pónganse mosca porque, chicos, hoy en día la juventud está volando, amigo. Yo hablo con un muchacho de 17 años, 20, parece que estoy hablando con un muchacho de 40, 17, pero tienen un speech brutal, habla mejor que muchos profesionales hoy en día en el día a día laboral. Entonces, contra ellos ustedes compiten, chicos. Yo sé que hoy en día todo es digital, que la gente está metida en Roblox, todos están en su nota, en su burbuja. Amigo, tienes que socializar porque si no, no vas a trascender, primero en un proceso de selección y luego en un desarrollo profesional. Volviendo al punto de las dinámicas, Gustavo. Hablamos de dinámicas grupales, lúdicas, como las que dijiste, que son casos ficticios, o dinámicas reales. Por ejemplo, si tú postulas a un área de recursos humanos, para un ejemplo de marketing, te ponen un caso y te dicen, si hoy es tu primer día de trabajo, ¿no? Hoy es tu primer día de trabajo, y te ponen acciones. Tu gerente te pide un reporte a las 9 de la mañana, pero tú a las 9 de la mañana tenías una reunión con los proveedores, y tu jefe te pide esto, y entonces tú tienes que poder deliberar con tu equipo de trabajo para ver hacia dónde llega. Entonces, en ambas
casos, dinámica lúdica o dinámica técnica, tú tendrás que demostrar tus habilidades blandas porque van a evaluar en ti una rúbrica de skills. Por ejemplo, inicia el diálogo. Están viendo quién inicia el diálogo, no el que se queda callado. Es decir, cuando la reclutadora dice, bueno chicos, estas son las reglas de la dinámica, tienen 15 minutos, pueden empezar. Claro. Son 7 tipos que están sentados, hombre y mujer. ¿Qué están evaluando? ¿Quién dice, por ejemplo, bueno equipo, ¿les parece si nos tomamos 1 minuto, 2 minutos para resolver el caso de manera personal y luego lo cotejamos? Bien, buenazo, puntazo, viejo. Claro. El líder. Ahora, cuidado con las conductas negativas, que la gente a veces, tú que ya arrancaste bien, y todo lo quieres hacer tú. Mano, tú eres el único que hablas, tú eres el único que tú expones. Ese es el clásico. Eso es cuando acaparas demasiado, eres invasivo, punto negativo. El líder más bien escucha, el líder te deja ser, el líder da espacio a todos, es un catalizador. Es un catalizador, esa es la palabra. Un moderador, ¿no? exacto. Un host, como se podría decir. Claro. ¿No? Ya, eso van a evaluar. ¿Qué más? En cierto tipo de dinámica, dependiendo del perfil donde vayas, rebate con argumentos, no se va por las ramas. Cuando recibe un feedback negativo, no pone una cara agresiva. Por ejemplo, ¿qué hay si alguien te dice, no sé, mira, estoy puesto con un tema picante, ¿ah? Hoy en día que hay un tema pues de la inclusión social que es cada vez más importante y demás, ¿qué hay si te toca una chica que obviamente tiene muy arraigado este tipo de base y a veces pues no son muy flexibles con ciertos comentarios y a ella le tocó ser, por ejemplo, no sé, la prostituta con SIDA, por ejemplo, que tiene que... te lo digo ¿por qué? Porque estos son personajes antagónicos. Te lo ponen el cerrajero ciego, te ponen, entonces, y a ti te toca y tú en tus comentarios dices, es que vamos a repoblar el mundo y necesitamos gente que tenga valores. Si tú dices ese argumento, ¿tú qué sabes si la otra chica te dice... o sea, un hombre puede ser mujeriego, pero una mujer no puede ser... O sea, una mujer no puede tener disponibilidad de su cuerpo. Uy, hermano, o sea, te acabó la entrevista y moriste en la dinámica. Porque vas a entrar al infighting con esa persona. Te empiezas a afrontar con... Y yo te digo, eso en una conversación de un café tú puedes tomarlo, en una dinámica no. Todos estos skills que te estoy diciendo y estos comportamientos son lo que tú tienes que tener en consideración a la hora de que estás postulando. ¿Por qué doy estos ejemplos tan fuertes? Porque no estoy alejado de la realidad. Para los que vean, lo de reclutamiento de selección, ven este podcast, van a decir que lo que estoy diciendo es real, dog. Así funcionan estas dinámicas. Sí, yo he tenido también comentarios de procesos bien locos. Bien locos. Sí, sí. Véndeme el producto, o sea, no sé, un cactus, no, una ropa de baña de cactus y véndemelo con un argumento. A mí una vez me dijeron, véndeme una pelota hecha de piedra. Imagínate. Y lo usa, ¿qué dirías? No, es una pelota que obviamente sirve para disuadir. Entonces, si viene ahora con la delincuencia, ¡ploc! Se le mete en la cabeza el chorro. Claro. Ahí demuestras como que la actividad. Es que yo en su momento dije, es una pelota para que le juegues bromas a tus amigos o lo uses como arma para tus enemigos sin que se dé cuenta, ¿me entiendes? Claro. O sea, hay formas en las que uno puede librarse y ahí se ve. Pero ahí no se está viendo tanto el argumento, sino, obviamente es parte del argumento, sino tu capacidad de lidiar ante situaciones no controladas. No controladas. Porque en el trabajo te va a tocar un jefe tirano que tú le entras un día, que un día está bien, otro día está mal, un día te trató bien, el día siguiente vas con tu, Eduardo, te traigo, ¿sabes qué? Espérame afuera, por favor, ¿ok? Estoy ahorita en reunión. Y hay hermano, hay cualquier cantidad. Sí. Hay jefes que son... Un practicante se rompió en ese momento. Claro. O sea, se quebró, me habló más, no puedo, se pone a llorar si es alguien sensible, ¿no? ¿A ti? Por ejemplo. Ahora, o sea, para entrar en un paréntesis quizás, ¿te ha pasado, por ejemplo, que un coachee tuyo te ha dicho como, oye, sucedió esta acción así súper random en mi chamba, fuerte, que tú digas... En verdad, todos los días me dicen cosas raras, ¿no? Por ejemplo, prometerte cosas que no se te van a dar, ¿no? Darte señales específicamente, por ejemplo... Te vamos a contratar, al final te contratan, te dicen para los que están trabajando, eres una persona, vas a ascender y llega el viernes y te dicen, Gustavo, ¿sabes qué? Hemos decidido ya no contar contigo, la verdad que es un tema, no es un tema laboral, tampoco es un tema, sino que hay una reestructuración. ¡Florazo! Eso ¿no? lo vimos en el capítulo pasado, Eso ¿no? Lo vimos en el capítulo pasado. Que le escondieron su laptop, creo, durante el almuerzo. Le escondieron su laptop en el almuerzo. No, la agarraron en la agarraron durante el almuerzo. Ya no lo dejaron a tocar. Entonces, pasan muchas cosas de esta. En practicantes pasan cosas loquísimas, ¿no? Y acá quiero llegar a un punto. En este tema, para los practicantes, ¿qué cosa hace que, si cuando ya se vuelven practicantes, qué cosa los hace que ustedes trasciendan como practicantes? Lo que les va a hacer a ustedes que trasciendan como practicantes, primero va a ser su capacidad de adaptarse rápidamente a la posición,
Ustedes tienen que saber que los practicantes, por lo general, el 80% de su chamba es operativa, hay un 20% de gestión y hay empresas que te dan, que te involucran a proyectos, pero no son todas realmente. El practicante Correcto. está en la base de la línea jerárquica, ¿ok? Entonces, sé muy bueno operativamente, hazte indispensable. Si un practicante se quiere hacer indispensable en su puesto de trabajo, tiene que manejar operativamente todo lo que le hagan. Si ahí te piden hacer, no sé, 10 informes y los practicantes se demoran el día entero, por eso te digo, tengo un buen Power BI, un buen Excel, un buen SQL. Nadie te va a decir, usa esa herramienta. No, ya tú automatizas todo, es una macro, plim, plim, y la gente dice, ¿qué terminaste? Claro. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, ese Gustavito es lo máximo. Dicen, Se queda. Hasta que se quede, viejo. Lo Yo por ascendemos. mí lo contrato, hermano. Que es Claro. me salva las papas calientes. Muchacho, que es una máquina. Entonces, inclusive le quita chamba a asistentes o analistas, ¿ah? Es lo que te iba a decir. He escuchado bastante de empresas con las que trabajamos que los practicantes que les enviamos 4 o 5 meses después ya están haciendo chamba de analistas, supuesto. porque ahora manejando todas las herramientas que hay hoy en existen, día. que hay hoy en día, hacen el trabajo de 2 o 3 personas. Y obviamente no es que el hecho de que tú automatices estas cosas o automatices tu chamba significa que te van a sacar y se van a quedar con la automatización. No, por el contrario, van a valorar. Un buen jefe valora Lo valoran. que tiene una persona súper capaz de automatizar estos procesos, primero identificarlos y resolverlos utilizando las herramientas de hoy en día, porque quién sabe qué otros procesos de la empresa va a poder terminar automatizando. Totalmente. ¿No? Y terminan teniendo un impacto bastante clave dentro de la empresa desde su experiencia junior. O sea, es verdad, es verdad. No, y chicos, te voy a decir una cosa, ya con mi experiencia. Si tú te matas por una empresa haciendo eso y te sacan, qué bueno que te saquen. sí. Porque es una empresa que no valora el talento de la gente y busca el cortoplacismo. Esa empresa va a fracasar, o esa empresa no sé si va a fracasar, pero no va a llegar al tope como las demás. Porque una empresa buena va a valorar a su talento, va a evitar una fuga de talento, va a buscar, ¿no? Retenerte, ¿no? Claro. Ahora, también hay casos en que tú te sacas el ancho, ¿no? Totalmente. Y al final no hay una vacante para ti. Pero eso no acaba ahí, ¿saben por qué? Porque yo he sido de esas personas en que quizás te dicen, Gustavo, pucha, no hay una vacante, pero me da una pena. Es más, te sigues conversando con el jefe y demás. Pasan 7 meses y te dicen, Gustavito, oye, ¿en qué estás ahorita? Claro. ¿Estás chambeando o no? Sí. ¿Cuánto están pagando? No, me están pagando 2.500. Oye, mano, ¿sabes qué? Te quiero acá, te pago 4. Habla, al toque. Tú eres mi chico de confianza. ¿Lo haces? No, pero eso sí, vas a tener que pasar el proceso de selección y todo, pero ya prácticamente estás adentro. Claro. Eso es cuando los jefes se acuerdan de sus practicantes o profesionales juniors y los vuelven a traer. Eso es algo muy normal. Y ahí el mensaje clave es siempre dejen una buena referencia donde sea que trabajen. O Tal sea, cual. hagan su chamba bien. En la empresa en la que estén, se queden ahí o no se queden. O sea, la idea es que siempre traten de dar lo mejor de ustedes. Obviamente si es que las condiciones laborales Lo son permiten, claro. óptimas y no abusivas. Pero traten de dar la mejor imagen porque quién sabe en un futuro las cosas regresan, ¿no? Totalmente, Y puede que totalmente. Eso pasa mucho, chicos, en verdad. No se tomen personal las cosas cuando van a un trabajo. Yo sé que ahorita muchos de ustedes están empezando a tener estas nuevas experiencias, ¿no? Por eso es tan importante, y eso que conversamos al principio, Gustavo, no se le puede dar tan rápido a un muchacho junior que no ha quemado ciertas etapas muchas responsabilidades porque hay esta parte que tiene que cuajar, ¿no? Esto, como se dice, la vida corporativa, entender que en tu trabajo la gente no son tus amigos, son tus compañeros de trabajo, que puedes hacer amistad, sí, pero mucho cuidado con lo que hablas, con lo que dices, con quienes te juntas, ¿no? El tema de saber aguantar a veces a personas que no están en su mejor día y no tomártelo personal, todo esto tienes que quemarlo en estas etapas de prácticas prácticas pro, ¿no? Y eso te va a dar una espalda importante para ser un gran profesional e inclusive, y a esto sumarle los skills técnicos para hacerte atractivo en el mercado laboral, también te van a poner en una posición bastante expectante, ¿no? Para ir cerrando el tema de las dinámicas. Entonces, al fin y al cabo, las dinámicas son ciertas rúbricas y miden competencias blandas. Y rápidamente, en las entrevistas, también tienes que ir preparado una entrevista. A veces los chicos se hacen los graciosos o se hacen los chéveres, no sé, y responden como monosílabos. Hermano, si yo te estoy llevando una entrevista porque quiero saber de ti, no que me digas sí, no. Que ahí también ¿no? existe el caso contrario, donde una persona llega a una entrevista muy nerviosa Ah, sí, siempre. y dice como, oye, quizás es mi primera entrevista o no he tenido tanta experiencia en esto y no sé qué tal va a salir. Y eso genera o sea, lo nuevo genera nerviosismo, genera un poco de ansiedad respecto a eso. Yo ahí lo que le digo a las personas con las que he tenido la oportunidad de conversar es, mira, si tú has llegado a la entrevista es porque, al menos en papel, la empresa cree que eres capaz para cubrir el puesto y ahora quieren conocerte un poco más. Entonces,
llega con esa confianza de, oye, la empresa te está invitando a ti a esta siguiente parte. Quieren conocerte, quieren saber quién eres, qué es lo que haces, o sea, saber más, en este caso, quién es Gustavo Peña, por ejemplo. Y ahí creo que eso genera cierto nivel de tranquilidad porque procesan realmente cómo es. O sea, sigue siendo un reto, sí, te van a hacer preguntas difíciles, muy probablemente, pero al final el objetivo, como tú también venías mencionando, es quieren conocerte. Quieren conocerte. ¿Por qué? Porque al menos esa primera fase, que es la de tu currículum, en papel les ha ajustado. Ahora quieren ver quién es el que está detrás de ese papel. Es verdad, totalmente. Y has dado en el clavo, ¿no? Ahora, la única manera de poder tú desarrollarte bien, tener un buen performance en las entrevistas, es ir a muchas entrevistas. Claro. Y para ir a muchas entrevistas, tienes que tener un buen currículum, que sepa pasar los filtros ATS, que haga match con la vacante, ayúdense de Practimatch, de la plataforma Practimatch, ayúdense de la inteligencia artificial, en caso en general, ¿no? Para usar ambas herramientas es muy buena, ¿ok? Cuando llegues a la entrevista, pasa el aviso de trabajo por la inteligencia artificial y que te digan qué tipo de preguntas te pueden hacer para esa vacante, Correcto. ¿no? Eso es una muy buena. Esa es muy buena. Esa es una muy buena. O sea, y por ejemplo, tú pones, no sé, le pones un prompt y pones, mañana tengo una entrevista con recursos humanos para esta vacante. ¿Qué preguntas me pueden hacer? Y ahí te dicen, plug, seguramente serán preguntas más blandas. Cuando tengan la entrevista con el gerente o el jefe técnico, me entrevistas ahora con el jefe del área. ¿Qué me pueden preguntar según esta vacante? Y te van a decir, y ahí tú tienes un mejor panorama para entender qué cosa investigo, qué cosa no investigo. Eso va mucho más allá del tema de las habilidades blandas. O sea, me refiero al tema de la chamba que tienes que hacer tu tarea. Claro. Para poder armar un buen speech y demás. Practique esas respuestas también. Porque vale aclarar la obviedad. Pese a que te pregunten, o sea, la entrevista es meramente sobre ti, igual tienes que prepararte. Porque te van a hacer preguntas muy específicas de situaciones que no necesariamente tienes en la punta de la lengua, digamos, y tienes que empezar a prepararlas también. Y por otro lado, bueno, también, de nuevo, tratando de no ser tan obvio, pero la entrevista con el área de recursos humanos, el área de reclutamiento y la entrevista con el jefe de área no tocan las mismas temáticas. No, son totalmente distintas y no deberían tomarlos como iguales. O sea, deberían prepararse de forma distinta porque en uno te van a preguntar quizás un poco más de la cultura y otro va a ser un poco más técnico, preguntándote de específicamente las funciones y los requisitos. Recursos humanos siempre te preguntará preguntas más blandas ¿no? y el área técnica pregunta más acorde de especialidad. Exacto. ¿No? Y tiene sentido, pues porque ellos, es más, si muchos candidatos se quedan en la entrevista con el jefe del área porque asumen que van a preguntarle lo mismo. Por ejemplo, un jefe de área no te va a preguntar fortalezas y debilidades. ¿Ya? Eso ya, lo que te puede preguntar es cuéntame de ti. Claro. Pero fortalezas y debilidades le corresponde a RH. ¿No? Entonces, son preguntas que uno tiene que saber ya tener mapeadas, hay que practicarlas y demás. Entonces, al fin y al cabo, para cerrar un poco ya la estrategia en general, si se dan cuenta, es una trinidad, al fin y al cabo, diría yo, una trilogía. Es un buen currículum que pase los filtros ATS y haga match con las vacantes a las que tú aplicas. Necesitarás también un buen perfil de LinkedIn que te dé exposición, que te dé networking, que te permita conectar y acelerar el proceso de selección y tener habilidades blandas que te permitan destacarte ¿en qué? En los assessment centers, dinámicas y entrevistas laborales. Eso es lo que todo estudiante o joven profesional tiene que tomar en consideración para elaborar una estrategia de recolocación consciente. Y previamente a ello, por lo menos hacer la tarea de saber qué requisitos técnicos le piden a las vacantes a las que tú aplicas, para que más o menos vayas cerrando esas brechas que tienes y poder ser más atractivo, tengas o no experiencia. Esa es mi moraleja en ese sentido, Gustavo, con respecto a como alguien que no tiene mucha experiencia. Realmente te sacaré una pizarra, hermano, y me pongo a hacer currículum con experiencia, sin experiencia. Creo que este capítulo se nos está quedando un poco corto. Pero será el primero de varios. Pero será el primero de varios. Porque pongan en la caja de comentarios, ¿no? ¿Qué tipo de... ¿Qué temas les gustaría? ¿Qué temas de los que hemos tocado hoy día les gustaría, ¿no? ¿En qué etapa se encuentran ustedes y consideran que está su punto de dolor? Y podemos hacer algunas iniciativas bonitas, ¿no? Podemos ir a visitar sus universidades, en todo caso, ¿no? También. Y ver qué cosa le funciona a estos chicos que están consiguiendo chamba y de diferentes tipos de universidades, porque cada universidad tiene también su perfil y demás. Entonces, depende pues qué tanto éxito tenga este video el día de hoy, qué tanto comenten en el chat, ¿no? Hoy día hemos tocado varios temas, desde en dónde buscar estos puestos de trabajo, cómo adaptar tu CV, cómo prepararte para postular a cualquier lugar y luego, una vez que ya postulaste, si te llaman a los assessment centers o a las dinámicas grupales y luego a las entrevistas, cómo prepararte. ¿Crees que puedas dar un consejo final como para cada una de estas etapas? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, claro.
o sea, hemos tratado casi todos los procesos o casi todas las partes del proceso de selección, así de forma como súper rápida. Sí. Si tuvieras que darme un consejo de cada uno de estas partes, como por ejemplo, un consejo para la parte de estrategia, un consejo para la parte de tu CV, uno para la dinámica grupal, uno para la entrevista y finalmente cuando ya estás trabajando, ¿cómo sería? Bueno, a ver, hace un ratito di un consejo que era prácticamente de cierre, ¿no? Para no repetir eso, nuevamente, conocimiento del puesto, inteligencia artificial para que tu currículum pase los ATS y te llamen, si no, no te llaman, ¿ok? Misma inteligencia artificial para prepararte a ese tipo de preguntas a las que vas a enfrentar. Tener autoconocimiento de saber cuáles son tus fortalezas y debilidades. Si eres alguien que tiene ciertos skills blandos medianamente desarrollados, te basta y te sobra con practicar tú mismo. Si no, busca ayuda, me refiero para los introvertidos, ¿ok? Y por último, tener presencia en el digital, que en este caso en tu perfil de LinkedIn y demás. ¿Para qué? Para poder nuevamente llegar a esta trilogía de una manera robusta y que este proceso de recolocación sea bastante amigable para ti. Y otra cosa, no menor, tener mucha cabeza, chicos. Acá hay que tener mucha resiliencia. No pasa nada si no quedas en un puesto de trabajo. Lo que está para ti, amigo. A veces te va a pasar que das una gran entrevista y no quedas. Y a veces te va a pasar que das una mala entrevista y te llaman, hola Gustavo, ¿has pasado la siguiente etapa? Y tú dices, ¿qué? Si una entrevista te las patas, en verdad. Claro. Esto también es un tema de un poquito de suerte de qué candidatos se presenten y demás. Pero eso, mucho autoconocimiento propio y mucho conocimiento de la posición a la que vas a aplicar. Sin eso es el primer paso angular. Y luego el desarrollo de habilidades blandas y hoy en día utilizar la inteligencia artificial y la plataforma de PractiMatch, ¿ok? Para poder acelerar tu proceso de recolocación, de búsqueda de prácticas o empleo en general. Buenísimo, Pierre. Creo entonces que por hoy eso va a ser todo lo que vamos a comentarles. Gracias por acompañarnos y de todas maneras a ti, Pierre. Muchas gracias por venir. Ha sido súper enriquecedor este capítulo. Creo que hemos tocado absolutamente todas las partes del proceso de selección. Y nada, para próximos capítulos volvernos a juntar y profundizar quizás en algunos que el público también quiera, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una linda oportunidad. De hecho, va a ser muy chévere. Algún día, eventualmente, creo que este año se va a dar, pues, según lo que hemos conversado, puede ser esto, estar en pleno live y chequear específicamente qué nos dicen las personas, claro. ¿no? Invitarlos a que se conecten también, ¿no? En su momento, hace unos años, yo hacía unos simuladores en redes sociales que eran torneos en vivo donde los chicos pasaban varias etapas tipo mundialito y había un campeón de entrevistas. Buenas. Y yo creo que esto se puede replicar tranquilamente acá en los PractiTalks, ¿no? Entonces, nada. Espero, chicos, que le den mucho like, mucho cariño a este video y dejen sus comentarios porque a nosotros nos ayuda muchísimo para poder mejorar y saber qué tipo de contenido darles a ustedes que les pueda pues servir, ¿no? Que es lo más importante, al fin y al cabo. Buenísimo. Entonces, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Chao.